Amigos, ya es miércoles de Reflexineando y esta semana, como no podía ser de otra manera, pues vamos a hablar de Quentin Tarantino, pues porque ya estamos a las puertas del estreno de su próxima película, Érase una vez en Hollywood, y además porque en cartelera está el reestreno de Pulp Fiction, y precisamente nos vamos a centrar en esta película considerada por la mayor parte de los críticos como la obra maestra de Tarantino, para hablar sobre cómo Pulp Fiction representa las tres principales grandes virtudes de Tarantino como director. Así que reflexionemos. Una de las características que mucho se ha mencionado acerca de Quentin Tarantino como director, pues es que suele incluir muchas referencias específicas o se suelen percibir influencias particulares de diversos tipos de cine en las películas de este director. De hecho, eso es algo que incluso algunas personas le han criticado porque dicen que no aporta nada nuevo, sino que solamente su cine se trata de un licuado de influencias diversas. Pero pues eso me parece pues un tanto injusto porque pues hoy por hoy cualquier película de cualquier director tiene influencias, ¿no?, de otros directores previos de películas anteriores. Lo que pasa es que Tarantino me parece que es virtuoso en ese sentido y suele incluir preferentemente cuestiones desde el western hasta películas de artes marciales, algunas referencias del cine de serie B, incluso hasta de algunos autores más o menos reconocidos. Pensemos, por ejemplo, en que el famosísimo baile que se echan John Travolta y Uma Thurman en Pulp Fiction, pues es una copia casi muy fiel a un baile que aparece en la película de 8 y medio de Federico Fellini, ¿no? Entonces, así como esos casos, pues hay muchos en su cine. Y me parece que en el caso de Pulp Fiction, pues ahí empezamos a notar este rasgo preponderante en el cine de Tarantino. Hablemos, por ejemplo, de que el mismo título de la película, Pulp Fiction, pues hace referencia al pulp, ¿no? Que el pulp se refiere a un tipo de publicación tipo cómic, tipo historieta, que está centrado sobre todo en historias de tipo negro, es decir, de gángsters, de policías, de mafiosos, etcétera. Y pues finalmente en eso es en lo que está centrada la película. En realidad tendríamos que hablar que gran parte del auge, de las buenas críticas que tuvo Pulp Fiction, precisamente tienen que ver con el hecho de que se nota que Tarantino es un tipo que sabe mucho de cine. De hecho, antes de ser director, pues trabajó como encargado de una tienda de video, oportunidad que aprovechó para ver la mayor cantidad posible de cine, y esto de cierta manera certifica algo que siempre he pensado, ¿no? Que un buen cineasta, más que estudiar cine o más que leer mucho sobre cine, creo que lo principal, lo preponderante es que debe de ver muchísimo cine. Porque eso finalmente le da herramientas para construir una narrativa muy diversa, muy rica de influencias, y eso es lo que ha demostrado el cine de Tarantino. Preponderantemente el caso de Pulp Fiction pues nos demuestra que es un claro amante, un cinéfilo empedernido, y por eso se hizo importante la película. Otro de los rasgos que definen el cine de Tarantino, y particularmente lo podemos ver de manera muy clara en Pulp Fiction, es su capacidad para crear personajes sumamente interesantes, carismáticos, que capturan absolutamente la atención hacia la trama que se lleva a cabo en sus diferentes películas. Aquí hay varias razones. La primera es que son personajes que de cierta manera uno piensa que son personajes que solo existen en una película. Es decir, es difícil pensar en un personaje como Samuel L. Jackson, por ejemplo, en Pulp Fiction, en la vida real. O en personajes como el de John Travolta, el de Uma Thurman, porque realmente cobran forma y cobran dimensión y cobran interés a través de la propia película. Y esto es quizá porque una de las principales virtudes de Tarantino, me parece que la principal, y es una virtud que creo que la mayor parte de los directores y guionistas no tienen, es que es un estupendo dialoguista. Esto quiere decir que tiene una capacidad para escribir unos diálogos envolventes, seductores, atractivos, muy simpáticos. De hecho, algo que usualmente se pasa por alto es que Pulp Fiction es quizá antes que nada una comedia, ¿no? Una comedia muy negra, una comedia muy violenta, una comedia saturada de excesos, pero en última instancia una comedia. ¿Y por qué es una comedia? Pues porque tiene diálogos hilarantes, ¿no? Uno podría pensar que diálogos como los que se pronuncian en la película, que van desde la comida rápida, los cerdos,
relojes escondidos en el trasero, la Biblia incluso, difícilmente podríamos pensarlos en otra película, ¿no? Aquí como que se dan de manera muy natural, muy orgánica, y hace que precisamente los personajes sean encantadores, ¿no? O sea, sean personajes sumamente atractivos. De hecho, Pulp Fiction trascendió, que es una película que se construyó a partir de varios cortos que Tarantino escribió por separado, ¿no? Porque los tenía concebidos como tal, como cortos, y que después buscó la forma de relacionarlos, ¿no? Entonces había un corto sobre dos asesinos a sueldo que buscan deshacerse de un cuerpo, había un corto de otro mafioso que trataba de sacar de una sobredosis a una mujer, y había un corto sobre pues un boxeador que se encontraba en una situación bochornosa cuando se encontraba con alguien que no deseaba encontrarse. Entonces son tres historias medulares que buscó la forma de relacionarlas a través de un maletín que funciona como MacGuffin, que es un término que se utiliza para nombrar un elemento de la trama que guía como todo el relato, pero que realmente no tiene importancia como tal, porque nunca sabemos en este caso qué es lo que tiene el maletín. Y le agregó como un prólogo y un epílogo, que son básicamente la misma situación, de dos ladrones de poca monta queriendo asaltar una cafetería. Entonces, a través de eso le dio forma a la película, y eso habla precisamente de la fuerza que tienen sus personajes, porque a pesar de ser un relato estructurado por partes, al final de cuentas se siente como una sola película porque sus personajes lograron hilvanarla perfectamente y su carisma hizo que predominara por encima de la un poco azarosa narrativa que guarda la película, ¿no? Entonces, uno de los grandes fuertes de Tarantino es su capacidad para crear personajes, pero sobre todo para crear estupendos diálogos. Y el tercer rasgo que me parece preponderante en el estilo de Tarantino y que se ve claramente desde Pulp Fiction y quizá incluso desde su primera película, Perros de Reserva, es su afición por la violencia, ¿no? Es un cine preponderantemente violento. En Pulp Fiction, por ejemplo, el hecho de que asesinen a una persona por error, ¿no? Dándole un balazo en la cabeza y regando sucesos por todo un automóvil, pues habla un poco como de esta violencia que incluso podría parecer por momentos pues un tanto gratuita, ¿no? O sea, gratuita en el sentido de que tiende a lo mejor a mostrar un poquito más de lo que a la gente le gustaría ver, al grueso de la gente, ¿no? Evidentemente hay fanáticos de la violencia y del cine de Tarantino por esa razón. Pero sí me parece que con el paso del tiempo, Tarantino se ha vuelto mucho más sádico hasta cierto punto, mucho más gore, ajá, precisamente por las influencias que tiene incluso del cine de artes marciales. Y eso lo podemos ver desde Kill Bill, pasando por Django sin cadenas, por supuesto, en donde hay secuencias en donde pues, una gran cantidad de gente muere y que se hace gala de la forma en que mueren, cómo se desangran o cómo hay chorros de sangre ahí invadiendo la pantalla. Cosa que en Pulp Fiction no se ve todavía, pero se empieza a vislumbrar un poco esta fascinación, digamos, ¿no? Que tiene por la violencia. De hecho, me parece que quizá este aspecto violento es el que hizo que en parte Pulp Fiction se volviera una película tan de culto, tan famosa en su momento, tan importante para muchos cinéfilos, porque son situaciones que muchos otros directores a lo mejor se autocensurarían, ¿no? Para querer mostrar. Hablaríamos, por ejemplo, de la secuencia en donde Bruce Willis es capturado por el encargado de una tienda de armas en Los Ángeles y es sometido y amagado en un sótano. Pues todo lo que pasa ahí, aunque no es extremadamente gráfico, pues sí realmente es como mucho más de lo que uno quisiera ver, ¿no? Normalmente. Entonces, esto que normalmente no se veía en el cine hollywoodense, pues empezó a manejarse mucho más a partir de ahí, porque Tarantino demostró que la violencia pues es algo que vende bastante y quizá mientras más violento mejor. De ahí que quizá haya una gran cantidad de gente que son asiduos al cine de Tarantino porque cada vez es más violento y esperan con ansias este tipo de violencia en su siguiente película. Entonces, estos tres elementos, ¿no? Que son su capacidad para escribir buenos personajes y diálogos, su fascinación por la violencia y la gran cantidad de referencias cinematográficas que tiene, pues son, creo, los elementos distintivos del cine Tarantino y los que han hecho que se vuelva un cineasta definitiva e innegablemente de culto y de obligatoria revisión de su filmografía completa, incluyendo, por supuesto, incluso
las películas que él no dirigió, pero que sí escribió y que son igualmente violentas, como por ejemplo Asesinos por Naturaleza. Muchas gracias amigos nuevamente por acompañarnos en este espacio Reflexineando. Nos vemos la semana que entra para seguir hablando de temas cinematográficos de interés. Y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales para incluso sugerirnos temas que quisieran que abarcáramos en este espacio. Muchas gracias como siempre y nos vemos para seguir reflexineando el siguiente miércoles. Hasta luego.